Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Hoy vamos a hablar de cine de aventuras. Es el tipo de films que constituye en sí mismo un género cinematográfico que atraía a los espectadores por llevarles a vivir una aventura en unos escenarios exóticos, muy diferentes a los que vivían en su vida cotidiana. Dirigida por uno de los directores y cineastas más importantes y más famosos de la historia del Hollywood clásico, que a su vez estaba rodeado por grandes estrellas que simplemente con sus nombres atraían a ese público a la gran pantalla. Allí se quedaban boquiabiertos por vivir esas aventuras totalmente diferentes a lo que solían vivir y que solo les podía dar la magia del cine. Vamos a hablar de animales salvajes, de safaris en la jungla y de un peligroso triángulo amoroso. Hoy, en Alfombra Roja, Mogambo. En el año 1932, Victor Fleming había dirigido la película Tierra de Pasión, protagonizada por Clark Gable, Jean Harlow y Mary Astor. Ante semejante éxito de público, 21 años después, la Metro-Goldwyn-Mayer quiso hacer su propio remake de dicha historia, siguiendo la estela de todas aquellas películas de corte exótico como Las nieves del Kilimanjaro, Cuando ruge la marabunta o La senda de los elefantes. Ese tipo de películas que nos presentaba la supremacía del hombre blanco frente a las tribus indígenas. La curiosidad es que, para esta ocasión, quisieron contar también con el mismo actor protagonista, Clark Gable, pero había que tener en cuenta que habían pasado 21 años, así que las condiciones físicas del actor no iban a ser exactamente las mismas. A cargo de la dirección tenemos al gran John Ford, conocido cineasta por realizar sobre todo películas del género western, famoso por títulos como Centauros del desierto, La diligencia o Qué verde era mi valle. El protagonista de la historia, Victor Marlowe, estuvo interpretado, como te digo, por el rey de Hollywood, Clark Gable, conocido por películas como La esclava libre, Sucedió una noche o Vidas rebeldes. Y junto a él, otras dos grandes de la interpretación. En el papel de Eloise Kelly vemos a Ava Gardner, conocida por películas como La condesa descalza, 55 días en Pekín o Magnolia. Y metiéndose en la piel de Linda Norley, vemos a Grace Kelly, conocida por películas como Alta Sociedad, El cisne o La ventana indiscreta. Era algo extraño que John Ford, conocido como te digo por sus westerns, accediese a hacer una película como Mogambo, ya que parecía que no era del estilo del cineasta. Pero al final pensó, es una buena manera de irme a pasar unas vacaciones a África, me marcho allí y grabo la película. Y el resultado, como todos sabemos, fue muy satisfactorio. Clark Gable accedió a interpretar el papel de Victor para intentar alejar de sí la imagen que todo el mundo tenía de Red Butler, el protagonista de Lo que el viento se llevó. En un principio se había pensado para el papel de Eloise Kelly a la actriz Maureen O'Hara, pero finalmente este recayó en Ava Gardner. Y Grace Kelly fue elegida para interpretar a Linda debido a su buen trabajo en la película Solo ante el peligro. Ya estaban localizados los 4 grandes director y los 3 protagonistas y podía dar comienzo el rodaje de Mogambo. Esta palabra significa pasión en suajili y eso es precisamente lo que se ofrecía al público. Grandes extensiones de tierra virgen con bestias salvajes luchando entre sí y un triángulo amoroso entre los 3 protagonistas, lo que hacía que el público acudiese en manada para enterarse de qué pasaba en esa relación amorosa a 3 bandas. Mogambo nos cuenta la historia de Victor Marlowe, un cazador de bestias que se encuentra en el África Negra
y que recibe la imprevista visita de una mujer llamada Eloise Kelly, una especie de cabaretera que trae un pasado oculto, que ha llegado allí con intención de conocer al Marajá de Dunganore. Pero como este último se ha marchado ya del campamento, se tiene que quedar junto a Víctor a la espera de que venga un barco que la pueda llevar de nuevo a su país. La pasión surge entre ellos dos, pero esto tendrá consecuencias peligrosas cuando, al poco tiempo, aparece un matrimonio formado por Donald y Linda. Él es científico, llega allí a África para estudiar a los gorilas y su aparentemente frágil esposa pronto hará estallar la pasión en Víctor debido a la diferencia entre sus dos caracteres. Y ya tenemos el lío hecho porque las dos mujeres se enamoran del mismo hombre y está el peligro de saber quién se quedará con él y si el marido de Linda también se enterará de ese affair. El visionado de Mogambo significa poder realizar tu propio safari en Kenia desde el sillón, ya que en la película se ven rinocerontes, avestruces, leones, panteras, elefantes, un sinfín de animales, pero desde la comodidad de tu propia casa. Mogambo nos habla de diferentes temas. En primer lugar, la diferencia entre clases sociales, lo que nos lleva automáticamente a hablar también de diferencias entre educación y cultura. Víctor, el personaje de Clark Gable, es un hombre rudo, salvaje, que lleva mucho tiempo viviendo en África, lo que significa alejado de las ciudades, de las conversaciones cultas, digamos, de un trato habitual con personas de su mismo estatus. Eloise, el personaje de Ava Gardner, es una mujer que tiene mucho mundo, pero no muchos estudios. Ava está espléndida en ese papel que, como todos decían, le iba como anillo al dedo, ya que muestra esa soltura, esa elegancia, ese saber estar, pero no por cultura, sino por el bagaje que lleva ya vital a sus espaldas. En cambio, el personaje de Grace Kelly, Linda, ya muestra esa elegancia innata, esa especie de aura mágica que tenía la actriz, que la hacía perfecta para ese papel más frío en principio, más distante. Así que los tres personajes van mostrando esas diferencias que llevan ya culturalmente. Linda, que viene de una sociedad más elevada, más refinada, se encuentra con esos dos personajes, Víctor y Eloise, que son mucho más brutos en el buen sentido, mucho más espontáneos. Así que el choque es inevitable entre los tres. Como no podía ser de otro modo, las dos mujeres se enfrentan entre sí con unas maravillosas batallas dialécticas, siempre con ese doble sentido en las frases. Se encuentran una más fría, una de sangre más caliente, con esos dos estilos de vida completamente diferentes entre sí, pero también enfrentadas por el amor del mismo hombre. Así que se van lanzando pullitas la una a la otra para ver quién consigue quedarse con el protagonista. La película, a pesar de ser, lógicamente, de aventuras, también juega mucho con el humor. Y es que hay un doble sentido en casi todas las frases que se van lanzando los unos a los otros y nos muestran ese lado cómico, sobre todo en el personaje de Ava Gardner, que es el contrapunto para aliviar la tensión de la trama, y que nos van mostrando esa personalidad que tiene ella divertida, pero también con una cierta tristeza en su interior. Va siempre lanzando pullitas también a Víctor para ver si de alguna manera pica el cebo y vuelve con ella, para ver si consigue tenerlo apresado en su pequeño corazoncito, alejándole de Linda, que al fin y al cabo es una mujer casada. Los actores también se prestaban a que se metiesen un poco con ellos. Famosa es la escena en la que al ver un elefante, Ava Gardner dice: «Vaya orejotas, ¿a quién me recordarán?», aludiendo precisamente a Clark Gable, que es famoso por tener unas orejas muy grandes. Se hace también una simbología entre las bestias y los personajes humanos, sobre todo en el de Ava Gardner, ya que hay varias escenas en las que se la está comparando
con una pantera. En primer lugar, cuando cazan al principio de la película la pantera negra y se ve cómo está atrapada en la red y que no hacen más que luchar para escaparse, es una especie de visión del futuro de lo que vamos a ver con el personaje de Eloise Kelly. En otra escena en la que Ava Gardner está en la chalupa que la llevará fuera del poblado, también se le está comparando continuamente en esa escena con el leopardo que está enjaulado y se ve cómo ambos van dando vueltas de un lado a otro haciendo esa especie de comparación entre la bestia enjaulada y el personaje de Lois Kelly, que se siente igualmente enjaulada, aunque ella obviamente está libre, pero sí que presa de sus sentimientos y de la situación. Del mismo modo, hay otras escenas en las que las mismas sombras juegan a ser una especie de prisión del personaje. Vemos en varias ocasiones a Ava Gardner con la sombra que proyectan las cañas con las que están hechas la caseta donde viven, y eso ya te da la sensación de que ella misma se siente enjaulada, se siente presa de esos sentimientos que ella misma posee sobre Víctor Maslow. Con el personaje de Linda ocurre algo similar, pero con otro recurso. En casi todas las escenas en que aparecen Linda y su marido, los vemos a través de las mosquiteras. Y eso hace que parezca que también están enjaulados, pero con otro tipo de tela, que se asemeja más a algo difuminado, como si estuviesen en otra especie de plano existencial, en otro campo completamente diferente, ajena a la realidad que les está rodeando a ambos. Porque ya que ellos están casados, tienen su propio núcleo distinto al de los otros personajes, parece como si estuviesen extraídos del propio mundo de Víctor y de Eloise para estar ellos mismos conformados en el suyo personal. Desde luego, el personaje más complejo es el de Eloise Kelly, el de Ava Gardner. Ya lo dejan entrever cuando al principio le preguntan por esas cicatrices no visibles que ella tiene, pero que conforme avanza la trama vamos conociendo un poquito más. Y sí, sabemos que no están visibles, pero entendemos que son profundas, ya que ella lleva su propio bagaje a cuestas y es lo que le va lastrando y condicionando su comportamiento para actuar como lo hace. Mogambo también habla de la honestidad. Eloise es el personaje más honesto de la película, la que va de frente, la que va con sinceridad, mostrando desde el primer momento lo que siente. No así en cambio Linda, que no es que sea mala, pero ya que está casada, pues va siempre ocultando sus sentimientos. Eloise, en cambio, siempre le está lanzando esas frases de doble sentido, tanto para que ella reaccione con Víctor, como para que el marido de Linda también se dé cuenta de ese triángulo en el que se ha metido sin pretenderlo. También nos muestra la diferencia entre nobleza y cobardía, cómo Víctor podría haber sido sincero con Donald y haberle contado lo que sentía por su mujer, pero al final no se atreve. Y es Eloise quien soluciona todo el problema dando la cara, acusándose ella misma de ser quien había provocado esa tensión entre todos los personajes, aunque ella tenga que salir perdiendo con tal de salvar el matrimonio, la institución que tenían ya Donald y Linda, que queden juntos, que queden bien, sin destrozarse los unos a los otros, y aprovechar también que así tiene el campo libre para quedarse con Víctor. Hacia el final de la película vemos la escena del ataque de los gorilas, que es una clara alusión a lo que estaba pasando con los personajes protagonistas, ya que estaba esa tensión, esa violencia soterrada y pendiente de saltar en cualquier momento cuando estaban tanto Víctor como Eloise, como Linda, como Donald, todos en el punto de mira como víctimas propiciatorias de esa violencia, ese peligro que podía saltar sobre ellos en cualquier momento y que ninguno de ellos estaba libre de poder salir bien parado de esa situación tan peligrosa. Si nos fijamos bien, Mogambo es de las pocas películas en la historia que no tiene banda sonora. Aunque hay una canción que los protagonistas cantan o tararean en algún momento de la película, también es verdad que no se compuso ningún tema musical introductorio del film
ni ningún acompañamiento musical para todo el metraje. Solo se escuchan los tambores de las tribus indígenas y el sonido ambiente de allí de África. Esto servía para que el público se sintiese dentro de la propia jungla africana y no se distrajese con una música que le recordase a su vida diaria. Pero si hay un tema por el que a día de hoy todavía es recordada Mogambo, es por la censura. Y es que los propios censores se metieron en un jardín al doblar la película al español. Como les parecía mal que el matrimonio de Linda y Donald acabase separado por el personaje de Víctor, lo que hicieron fue, en el doblaje, cambiar su estado civil. No eran matrimonio, eran hermanos. Pero lo que consiguieron con eso es que, con la sensación que estaban dando con sus movimientos, con sus actuaciones, a pesar de que no lo dijesen en el doblaje español, el público dio por hecho que había un incesto, ya que estaba claro con las caricias y con sus frases de doble sentido que esos dos hermanos estaban liados. Así que quitaron una relación adúltera, convirtiéndola sin querer en una relación incestuosa. Esto lo solucionaron en el redoblaje de los años 70, cuando se volvió a estrenar la película, lo volvieron a doblar con otros actores y entonces sí dijeron que Linda y Donald eran matrimonio y ya está la trama como tenía que haber sido desde un principio. Eso sí, alguna frase se quedó por ahí con algún doble sentido, pues por aquello de que los españoles en aquella época no tenían que ver según qué cosas. A las que mayor resultado les dio el rodaje de Mogambo fue a las mujeres, ya que Ava Gardner estuvo nominada al Oscar a la mejor actriz protagonista y Grace Kelly al de mejor actriz secundaria. No lo ganaron ninguna de las dos, pero Grace Kelly sí que fue premiada con el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto. Y como curiosidades, contarte que según las malas lenguas, Clark Gable y Grace Kelly realmente vivieron un romance mientras grababan la película, y que a Ava Gardner la acompañaba su entonces marido Frank Sinatra, y que se enteró durante el rodaje que le habían ofrecido el papel de la película De aquí a la eternidad, por la que ganó el Oscar al mejor actor de reparto. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.